Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Bienvenidos a Psicolab. Si estás aquí, es porque estás interesado en escuchar información de calidad con un puntito de entretenimiento. Hoy vamos a hablar de sexualidad y de problemas sexuales, con una invitada de lujo, Miren Larrazábal. Bienvenida, Miren. Muchísimas gracias, Marta, por haberme invitado a este podcast que, como tú dices muy bien, trata temas con profesionales, temas de muchísimo interés con profesionales, pero con ese puntito, como tú dices muy bien, de entretenimiento, ¿no? Así que encantada de estar aquí con vosotros. Y nosotros en Psicolab encantados de tener a una profesional como tú que va a darnos, luz, consejos, información rigurosa sobre un tema que nos atañe a todos, ¿no? Lo veníamos hablando hace un ratito con el equipo, que es la sexualidad y los problemas que se derivan, ¿no? Muchas veces de la sexualidad. Pues si te parece, comenzamos. Me parece genial, Marta. Para aprovechar todo el tiempo, claro ¿verdad? Que sí. Todo el tiempo posible. Pues yo te lanzo esa primera pregunta, que sería ¿qué es esto de la sexualidad? Pues si puedes definirnos a partir de ahí y ya todo tuyo. Pues mira, empezar diciendo que la respuesta sexual humana, ¿verdad? Que yo creo que a lo mejor todo el mundo hemos oído alguna vez, cuando hablamos los profesionales de la respuesta sexual, queremos referirnos a todos los cambios, tanto fisiológicos, emocionales, psicológicos, que se producen en el ser humano cuando tenemos una actividad sexual, bien sea en el sexo a solas, en nuestra masturbación, en lo que es todo la autoestimulación, la autoerótica, ¿no? Tanto como cuando estamos con otras personas, cuando mantenemos juego erótico o bien tenemos fantasías sexuales. Bueno, pues todos esos cambios que tenemos pasan por una serie de fases y estas fases que se empezaron a estudiar, fíjate, Marta, en los años 60 del siglo pasado, cuando Master y Johnson, ha habido hasta series en televisión, ¿no? Maravillosas. Bueno, pues este es un equipo de investigación que los profesionales de la sexología siempre decimos que marcan el inicio de la sexología científica, porque lo que empiezan a estudiar es la respuesta sexual humana, ¿no? Y entonces se dan cuenta que los seres humanos pasamos por una serie de fases que nos llevan a culminar nuestra excitación sexual en el orgasmo. Entonces yo voy a solamente a describir algunas cosas que nos ocurren, Marta, para que todos nos pongamos un poco en contexto, ¿no? Venga, fenomenal. Entonces, cuando los seres humanos iniciamos una actividad erótica o una actividad sexual, nuestro cuerpo, ¿no?, empieza a tener una serie de cambios, igual que nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo eso que nos acompaña, ¿no? Entonces, Master y Johnson empezaron a estudiar la respuesta sexual humana y empezaron con la fase de excitación. Y empezaron a describir lo que es la excitación humana porque algo, fíjate, Marta, que ahora mismo sería casi impensable, ¿no?, que es observando cómo parejas, porque ellos trabajaron básicamente con parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, en su laboratorio lo que observaban era la actividad sexual de las parejas y ponían determinados instrumentos, como eran sensores, en fin, construyeron toda una serie de aparatos de medida para ver todos los cambios fisiológicos que habían y empezaron a describir. Y empezaron a describir, bueno, que los seres humanos, cuando iniciamos una actividad sexual, pasamos por una fase de excitación que tiene una serie de cambios en nuestro cuerpo, como puede ser aumento del ritmo cardíaco, que el flujo de sangre va hacia nuestros genitales, ¿no?, produciendo esa congestión que nos lleva, pues, a sentir en los hombres lo que es la erección, y en las mujeres también, porque las mujeres tenemos clítoris, que es un órgano muy similar al órgano sexual masculino, al pene, está construido de absolutamente el mismo material que el pene masculino, y entonces se produce una erección, se producen también una tensión muscular, o sea, es como ir subiendo una montaña donde tú vas subiendo tu excitación, llegas
a lo que se llama la meseta, que es como si dijéramos un trecho en el camino, ¿no? Donde, bueno, toda esta serie de cambios fisiológicos pues suben su intensidad para al final acabar escalando la montaña, que es donde se produce el orgasmo, ¿no? Para que mucha gente a veces, Marta, nos pregunta qué es un orgasmo, ¿no? Y claro, el orgasmo tiene una parte subjetiva que cada uno de nosotros y de nosotras lo vivimos de una forma distinta. Pero el orgasmo a nivel fisiológico es muy, muy característico. O sea, es muy difícil que una persona que haya sentido un orgasmo no lo identifique, porque es algo muy particular. Son esas contracciones que se producen a nivel de los genitales y depende de la intensidad que tú tengas el orgasmo. Pueden llegar en los hombres hasta la próstata, en las mujeres hasta nuestro útero, ¿no? Pero en general son contracciones rítmicas sumamente placenteras que se producen en nuestros genitales. Y eso es, Marta, como la liberación de toda esa energía sexual que hemos ido acumulando durante toda nuestra, esa subida de excitación sexual. Entonces producimos el orgasmo, el cuerpo suelta esa energía que hemos ido acumulando. Luego aparece lo que es en los hombres la eyaculación, que fijaros, en la fase de orgasmo y eyaculación son dos fases de respuesta sexual distintas, ¿eh? Y luego viene lo que llamamos el periodo refractario o de reposo, donde el cuerpo vuelve otra vez a su fase de inicio. Ya todo el ritmo cardíaco baja, toda una serie de la tensión muscular también baja, ¿no? También, Marta, decir desde aquí que aparte de todos esos cambios a nivel corporal, a nivel fisiológico, claro, también hay una vivencia subjetiva maravillosa de, pues hay gente que dice en el orgasmo es que es como si tocara el cielo con las yemas de los dedos, ¿no? Incluso los franceses, fíjate, lo definen como la petite mort, ¿no? Porque hay una pérdida realmente, como tú te abandonas a todas esas sensaciones, hay casi una pérdida de conciencia, ¿no? No quiere decir ni que te desmayes ni nada parecido, pero sí es un abandono total, ¿no? Y luego a nivel cerebral, a nivel de todo lo que es los neurotransmisores, también se producen liberaciones, por ejemplo, de oxitocina, que es la hormona del apego, ¿no? Qué increíble, qué maravilloso, y de endorfinas, que es las que nos producen tremendo placer, ¿no? Así que es una respuesta integral, completa de todo nuestro organismo, de todas nuestras emociones y todas nuestras psicología ante la actividad sexual. Eso es ni más ni menos que la respuesta sexual humana, Marta. Vaya, muy esclarecedor esto que acabas de Sí. contarnos en este primer paso del programa. Me pregunto entonces, Miren, si en general, bueno, pues todos pasamos por este tipo de fases, ¿no? Que has Sí. comentado, pero hay momentos donde alguna de estas fases pueda estar tocada, pueda resultar, bueno, no sé si la palabra es problemática o qué, no sé si existen problemas, ¿no? Derivados de todas estas cuestiones que nos estás comentando. Sí, fíjate que cuando hablamos de lo que son los problemas sexuales o las disfunciones sexuales, lo que hablamos es que hay personas que tienen dificultades en alguna de estas fases y depende. En la fase de la respuesta sexual que sea, hablamos de dificultades del deseo, dificultades con la excitación, dificultades con el orgasmo o bien problemas de dolor, ¿no? Porque también muchas personas, en vez de experimentar este placer que hemos hablado, experimentan o acompaña a su respuesta sexual dolor. Y hablamos de una palabra que es como muy difícil de pronunciar y de decir, pero se llama dispareunia. Dispareunia es eso, tener dolor antes, durante o después de las relaciones sexuales, que puede ser dolor, que puede ser escozor, que puede ser quemazón, o sea, todo eso que no debería en absoluto de suceder durante nuestra actividad sexual, pues es una dificultad sexual, una disfunción sexual. Y de todas las que nos estás comentando, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres? Quiero decir, ¿hay algunas disfunciones o algunos problemas sexuales que son más comunes en hombres y otros que son más comunes en mujeres? Pues sí,
porque, bueno, una cosa que quería decir que también es súper interesante, Marta, es que, fíjate, cuando hemos hablado, te acuerdas de los padres de la sexualidad científica, ¿no? Que Master y Johnson, que eso es los años, estamos hablando de años 60. Fíjate que el libro de respuesta sexual humana, esto que os contaba, que es como descubrieron ellos los cambios que había en la respuesta sexual, y os hablé de esa observación que hacían con parejas teniendo actividad sexual, ¿verdad? Pues ellos descubrieron muchísimas cosas y entre otras cosas descubrieron que había una diferencia entre la respuesta sexual de los hombres y de las mujeres, a las que luego me voy a referir. Pero fíjate que ellos no hablaron de la fase de deseo, sino que hablaron que la respuesta sexual empezaba con la excitación, después llegábamos a esa fase de meseta que os he hablado, que es como la intensificación de todas nuestras señales físicas hasta alcanzar el orgasmo, y luego lo del periodo refractario o de reposo, ¿no? Tuvo que venir una mujer, Marta, y eso me encanta, ¿no? Para las mujeres, que se llamaba Helen Singer, ¿no? Y perdón, Helen Kaplan, que dijo, oye, cuidado, que aquí falta una fase importantísima, ¿no? Kaplan era una psiquiatra que había tenido una formación psicoanalista, y que dijo, caramba, estas fases están bien, pero aquí falta la fase de deseo. Fíjate que Master y Johnson no nos habían hablado del deseo, y ella fue la que incorporó la fase de deseo a la respuesta sexual humana, y dice, no, esto no empieza con una excitación, sino empieza mucho antes. Empieza con que los seres humanos tenemos también un cambio cognitivo, un cambio de atención, una receptividad hacia lo que son mantener o tener actividad sexual. Y eso es lo que llamamos fase de deseo, ¿no? Entonces, Marta, los problemas sexuales, hay muchas personas que empiezan a no sentir deseo. Por ejemplo, eso es una disfunción, un problema sexual muy común. Y eso serían problemas de falta de deseo. En los hombres, en las mujeres ahora mismo se llama falta de interés y excitación sexual, porque a veces en las mujeres nos hemos dado cuenta que es muy difícil distinguir entre si es un problema de deseo o es un problema de excitación. Entonces eso ya ahora se ha englobado todo en los problemas que son de interés y de excitación sexual de la mujer. Luego, por ejemplo, hay muchos hombres que tienen disfunción eréctil. Creo que todos y todas sabemos, ¿no?, que es una de las disfunciones sexuales más frecuentes en los hombres. Esos son problemas de la fase de excitación, ¿eh? En las mujeres los problemas, ya te digo, son de excitación y de deseo, también son muy frecuentes. Y después otro problema que lo vemos muy a menudo son la falta de orgasmo, por ejemplo, en las mujeres, eso se llama anorgasmia, y en los hombres todo lo que son los trastornos de orgasmo sería la eyaculación prematura o la eyaculación retardada, es decir, varones que eyaculan antes de lo que desean, ellos o en el caso de que tengan pareja, su pareja, o bien varones que tienen muchísima dificultad para eyacular. Incluso hay varones no solamente que la tienen retardada, que no tienen eyaculación, y eso se llama aneyaculación, ¿no? Y luego hay otro conjunto también de dificultades muy frecuentes que son los problemas de dolor, sobre todo en la mujer, la llamada dispareunia, que te he dicho. Así que podríamos resumir, fíjate, los problemas más frecuentes que yo me encuentro diariamente en consulta en hombres son problemas de disfunción eréctil o problemas de eyaculación prematura o retardada. Y esto también quiero decir aquí, acompañados con falta de deseo. Es lo que te iba a ¿eh? decir, sí, no Mm, quería interrumpirte, pero me ha resultado Ya, interesante que también pongas que en contra de lo que todos ya, podríamos pensar, ¿no? De mm, los hombres siempre tienen ganas, ya. ¿no? También puede haber Ujú. falta de deseo y entra dentro de... Sin duda, o sea, ese es un gran mito. Un gran mito sexual es pensar que los hombres no tienen falta de deseo, y eso es absolutamente incierto. Los hombres también tienen problemas de deseo sexual. A veces es primario, es decir, que llamamos primario al problema cuando es el original, ¿no?
El original es que ese varón experimenta una fase en su problema de deseo sexual, ¿no? Otras veces viene acompañado o es secundario a que ha habido un problema de disfunción eréctil y eso ha ocasionado, que luego hablaremos de todo lo que acompaña, ¿no?, a los problemas sexuales, ha originado otras dificultades que han ido contaminando otras fases de la respuesta sexual y entonces ha podido derivar en un problema de deseo, ¿no? Entonces, en los hombres los más frecuentes son esos y en las mujeres serían los temas de dolor, la dispareunia y todos los problemas que a veces tienen las mujeres de alcanzar el orgasmo, que ya veremos que tienen mucho que ver porque nadie nos ha enseñado a las mujeres cómo es nuestra respuesta sexual y cuál es la forma más sencilla de alcanzar nuestro orgasmo. Y me preguntaba, Miren, si existe diferencias en estos problemas que nos estás comentando, estamos hablando de diferencias de género, Sí, y me pregunto, ¿hay diferencias de edad también? sí. Claro, hay diferencias de edad, por ejemplo, en algunos problemas. Bueno, quiero decir desde aquí, Marta, algo que yo creo que a todo el mundo le puede servir. Y es que ya, fijaros, Master y Johnson en los años 60 nos dijeron que los problemas sexuales son muy frecuentes a lo largo del ciclo vital. O sea, tanto es así que nos dijeron que el 50% de las personas, hombres y mujeres, a lo largo de nuestro ciclo vital podríamos pasar por alguna dificultad. Fijaros, eso nos lo dicen en los años 60 y ahora, 2025, la investigación que llevamos nos apunta efectivamente a que esos datos son muy aproximados a lo que actualmente vemos. O sea, decir desde aquí que hay que quitar el estigma tan grande que tienen las disfunciones sexuales y mirarlos como un problema más de salud, igual que tenemos hipertensión o podemos tener otras dificultades con nuestra salud, en la sexualidad pasa exactamente igual. Y por eso quitarnos ese estigma de pensar que eso solamente le sucede a un pequeñísimo número de personas, ¿no? Y con respecto a lo que me dices, hay algunas disfunciones que sí que la variable edad es importante como factor predisponente, ¿no? Todos sabemos que cuando alguien tiene un problema de salud, los profesionales hablamos de factores predisponentes, factores precipitantes y otros factores que mantienen los problemas, ¿no? Entonces, la edad es una variable importante, es un factor de riesgo para casi todas las enfermedades o todos los problemas y en las disfunciones sexuales, sí. Voy a señalar algunas. Por ejemplo, deciros desde aquí, antes hemos hablado de la respuesta sexual, ¿no? Decir que la respuesta sexual va cambiando con la edad. De la misma forma que nos cambian muchísimas cosas. No se suben igual las escaleras a los 30, a los 40 que a los 60. Entonces, la respuesta sexual va cambiando. Y también se aumenta la probabilidad de que algunas disfunciones aparezcan con mayor facilidad. Por ejemplo, los varones, los problemas de erección. ¿Por qué? Bueno, hay que decir desde aquí que, o sea, el pene tiene unas arterias, se llaman las arterias peneanas, que son y están constituidas del mismo cementillo, de los mismos elementos que son las arterias coronarias y las arterias de todo nuestro cuerpo, ¿no? De tal forma que con la edad, si tú tienes arteriosclerosis, es decir, hay un envejecimiento de esas paredes arteriales, probablemente vayas a tener mayor dificultad a la hora de alcanzar tu erección. De hecho, fíjate, Marta, que cuando los varones tienen disfunción eréctil, le llamamos síntoma centinela. Fíjate qué importante transmitirlo desde aquí. ¿Y por qué es un síntoma centinela? Es como llamar síntoma centinela, es como una alarma de que muchos varones, cuando tienen dificultades, es bueno que se hagan una exploración general porque también pueden tener, si eso está sucediendo en sus arterias peneanas, puede también estar ocurriendo en sus arterias coronarias y decir, oye, cuidado, que esto a lo mejor te puede estar indicando que también vas a tener en otras arterias esta dificultad. Así que la edad sí que es un factor importante. También puede aparecer, por ejemplo, diabetes con la edad. La diabetes sabemos que es una enfermedad que tiene muchísima influencia, por ejemplo, en la sexualidad y en la erección. El tomar fármacos, Marta, la gente toma psicofármacos y cree que
no pasa nada. Bueno, decir desde aquí también que los psicofármacos tienen muchísimo impacto. Estoy hablando de psicofármacos como son los antidepresivos, las benzodiazepinas, que son ansiolíticos que nos tomamos, decir a la población que todos esos fármacos tienen una incidencia en nuestra sexualidad. Y claro, a veces las personas mayores también, aparte de tomar todas estas cosas, toman fármacos para la tensión, por ejemplo. Esos también tienen influencia en la sexualidad. Así que, por ejemplo, uno de los temas sería la disfunción eréctil en los hombres. También en las mujeres es muy frecuente que alrededor de la menopausia, ¿no?, de la edad madura, por todo el descenso que hay de estrógenos y otros problemas, por ejemplo, de lo que es la sequedad vaginal, puedan aparecer problemas de dispareunia, de dolor, cuando no es tratada esa sequedad, ¿no?, o esa atrofia a veces vaginal, y también pues, problemas del deseo. No es infrecuente que muchas mujeres a la edad alrededor de los 50 nos hablen que han perdido el deseo sexual, que parece que ya no sienten ganas, ya no tienen fantasías sexuales, ¿no? Y bueno, decir desde aquí que todo esto tiene solución. O sea que no nos tenemos que de alguna manera que conformar, que si uno está sano, la sexualidad no desaparece, ni con la menopausia, ni por cierto con la andropausia, que también es otra edad, también donde los hombres se les producen una serie de cambios hormonales que también van a influir en su sexualidad, sino que si estamos sanos, la sexualidad hay que mantenerla y es sano y maravilloso mantenerla hasta el final del ciclo vital. Fíjate qué curioso, ¿no? A lo largo de tu Mm, exposición estaban viniéndome muchas preguntas. Quizá la última relacionada con lo que acabas de decir, ¿no? De que en la edad muchas veces, la edad también marca, ya, bueno, pues diferencias, ¿no? En sí. cuanto a la sexualidad. Y que decías, y es importante decir, que importante la información rigurosa, es importante decir que cuando uno Mm, llega a una edad no es normal o se puede mejorar la falta de deseo, ¿no? sin duda. Sí, y yo me preguntaba, ¿no? Bueno, estas son reflexiones a lo mejor o preguntas que uno se Sí. hace desde bien joven. ¿Es que uno puede tener deseo hasta el final de sus días? ¿Es normal? ¿No lo es? Mm, ¿O llega un momento en la vida en el que ya ya. uno deja de tener relaciones, no solo relaciones, sino tener deseo, ¿no? Mm, Ganas de mm, interés por mm. el sexo? Bueno, yo diría que es muy saludable mantener el deseo sexual hasta el final de la vida, ¿no? De hecho, yo tengo muchas personas en consulta mayores que me manifiestan que claro que tienen deseo sexual, que tienen pensamientos, fantasías y mucha actividad sexual. Así que eso, insisto, no solamente es normal, sino que es saludable, porque aquí, Marta, tú y yo estamos hablando de salud sexual. Y cuando hablamos de salud sexual, hablamos de ese estado de bienestar físico, psicológico y emocional que acompaña a las personas en su actividad sexual, ¿no? Y por lo tanto, es un elemento integral de la salud completa del individuo, así que es fundamental cuidarla, porque da muchos beneficios, no solamente a nivel físico, sino también psicológico, ¿no? Así que también decir, mucha gente nos pregunta, ¿y cómo esta gente mayor mantiene tan saludable, ¿no?, su deseo sexual? Bueno, sobre el deseo sexual tenemos muchísimos estudios y muchas cosas que todavía no entendemos, Marta, porque es un asunto muy complejo donde hay muchísimos elementos que están implicados. Pero sí tenemos un elemento que es muy importante, Marta, y que creo que todos y todas tendríamos que tener en cuenta, y es que está muy relacionado con la actividad sexual. Porque nos encontramos con personas que cuando empiezan a tener bajo deseo o, para hablarlo así popularmente, falta de ganas, ¿no? Mm. Oye, es que no tengo ganas de mantener relación sexual. Lo primero que hacen es dejar de tener actividad sexual. Y claro, eso al final lo que hace es que refuerza tu bajo deseo sexual y al final es la pescadilla que se muerde la cola. No tengo relaciones sexuales porque no tengo deseo y el bajo deseo sexual se alimenta de no tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, es muy importante que los seres humanos entendamos que el deseo sexual no es un virus, que de repente, me llega.
Y de la misma manera desaparece. Y ¿no? de la misma manera, claro, que también decir desde aquí que no hay ningún fármaco, ninguno. La industria farmacéutica, mira que se ha emperrado, mira que está con miles de líneas de investigación, porque sería, claro, Bueno, imagínate el bombazo, ¿no? De repente ya tener un principio activo que podemos sintetizar y ala, ya te lo tomas en una pildorita y ¡boom! Tu deseo, ¿no? Todavía eso no ha ocurrido, pero sí sabemos cosas que influyen mucho y sabemos que mantener y seguir manteniendo actividad sexual es muy importante. Entonces, desde aquí, comentar a la gente que cuando se encuentre con bajo deseo sexual, lo primero que se tiene que ocupar es como de despertar su cuerpo anestesiado. A mí me encanta contarlo así porque de repente es como que tu cuerpo se anestesia. No es que solamente no tengas ganas de tener actividad sexual, es que tampoco piensas en el sexo. O sea, es como si hubiera desaparecido de tu vida. De repente tu mente está deserotizada. La manera de empezar otra vez a ponerla en marcha es por medio del autoerotismo, es decir, el placer con el propio cuerpo. La masturbación ayuda muchas veces a despertar tu cuerpo, a que otra vez vuelvas a entrar en contacto con tu orgasmo, y el orgasmo produce una serie de modificaciones que ayudan otra vez a alimentar nuestro deseo. Entonces es muy importante no abandonarse, sino empezar a comprometerse, a tener una actitud proactiva en la búsqueda de nuestro deseo. Y algo que no tiene ningún efecto secundario es todo lo que es el autoerotismo, la autoestimulación, eso que está tan denostado, que todavía sigue denostado, ¿no? La palabra masturbación, incluso muchas personas que nos estarán, Marta, escuchando y tienen pareja, muchas de ellas han dejado la actividad de la masturbación porque piensan que si tienen una buena relación sexual con su pareja, ¿para qué se van a masturbar? Y sería igual que si yo a ti te preguntara si has comido y me dices no, porque he desayunado muy bien por la mañana. Dices, oye, es que no tiene nada que ver el desayuno con la comida. Es decir, que son dos actividades sexuales distintas y que el que tengas muy buena relación sexual con tu pareja y muy satisfactoria no excluye que también puedas tener sexo a solas contigo misma o contigo mismo, y que es muy bueno hacerlo por todo lo que implica el autoconocimiento sexual y también porque nos ayuda a estar en forma. a seguir Claro, a estar ahí. en forma. Me preguntaba, Miriam, escuchándote, porque has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes juntas, pero no sé si siempre van juntas o no tiene por qué, ¿no? Por un lado, la sexualidad, mantener relaciones sexuales, y por otro lado, orgasmo. Ya. Y yo digo, al hilo de lo que comentabas ahora, ¿no? Qué importante es fomentar que haya relaciones sexuales frecuentemente para que parte del deseo siga manteniéndose. Sí. Y yo me pregunto, ¿esas relaciones sexuales siempre tienen que ir acompañadas de orgasmo auto o con la pareja? Ya. ¿O la sexualidad implica mucho más que solo llegar al orgasmo? Pues yo creo, Marta, que muy acertada tu pregunta y ya tú misma has dado la respuesta, es que el orgasmo no es obligatorio, en absoluto. Es más, muchas personas van en busca del orgasmo y precisamente eso es lo que les impide tener un orgasmo. Pero y se pierden todo lo demás, ¿no? Claro, y además no solamente eso, el intentar masturbarse, por ejemplo, para tener un orgasmo, eso ya muchas veces dificulta tener un orgasmo y o sea, la sexualidad, básicamente la regla de oro de la sexualidad es sentir placer o dar y recibir placer cuando estás con otra persona. Que en ocasiones, oye, si no sientes un orgasmo y has alcanzado tu momento de bienestar, de placer, no hay ninguna necesidad, ¿no? Ahora que tienes un orgasmo, maravilloso. Que tienes que tener un orgasmo en toda tu actividad sexual, en absoluto. No es ninguna obligación. Así que lo dices muy bien. La sexualidad es mucho más que alcanzar un orgasmo, igual que es mucho más que alcanzar un coito o una penetración. Lo que pasa es que vivimos con un modelo muy coitocéntrico que casi las personas cuando inician una actividad, ¿no?,
con otra, lo que llamamos un juego erótico. Fíjate que no nos hablan de juego erótico, Marta, la gente habla de preámbulos, o sea que es una palabra que a mí me pone los pelos de punta como profesional de la sexología, porque hablar de preámbulos significa que tienes que llegar a alguna meta, ¿no? Y la meta, Es como sin el duda alguna, aperitivo para el luego, aperitivo para tal. claro, Y sin embargo no es así. O sea, todo es sexualidad. Besarse, abrazarse, lamerse, chuparse, pellizcarse, todo, acariciarse. acariciarse, estimular el cuerpo de tu compañero, de tu compañera, todo eso es sexualidad. El coito es un plato más dentro de un menú que tenemos los seres humanos y a veces sobrevalorado, porque fíjate, hay muchas mujeres que vienen a consulta y me dicen, yo tengo un problema de orgasmo porque no alcanzo el orgasmo en la penetración. Y lo que hay que transmitirle a las mujeres es que eso no es ningún problema, siempre y cuando ellas alcancen el orgasmo de otra manera. Transmitir que el orgasmo se puede alcanzar de múltiples formas, incluso, fíjate, Marta, se puede alcanzar solamente con tener fantasías sexuales, de repente, ¡guau! ¿No? El cuerpo se activa, pasamos por esa se excita y podemos alcanzar un orgasmo. Pero sí que es verdad que todos los estudios nos dicen que la manera más fácil que las mujeres, la mayoría de las mujeres, una horquilla muy alta, entre el 95 y el 98, o sea, es una gran horquilla de las mujeres, la forma más sencilla que tenemos de alcanzar el orgasmo es por estimulación del clítoris. Explicar aquí que, por supuesto, la penetración es muy placentera, a muchas mujeres, más que a otras, les gusta, pero que el no alcanzar el orgasmo con la penetración no es ningún problema. O sea, Entra eso dentro de lo normal. de lo normal. Lo que tiene que hacer esa mujer, si cuando está con su pareja, sea bien hombre o mujer, depende de su orientación, es estimular al mismo tiempo muchas veces el clítoris, que lo puede hacer con su mano, la mano de su pareja o bien utilizando un vibrador. Sí, o bien penetrar y luego después estimular su clítoris. O sea que eso no es problemático. Decir desde aquí que la naturaleza ha sido muy sabia. O sea, cuando hablamos de que el orgasmo vaginal es más difícil, es una cosa de morfología, de anatomía, y es que todo, o sea, la vagina es como un tubo muscular. Entonces, la parte más sensible de la vagina es el primer tercio, o sea, como la entrada de la vagina. Explicar a las mujeres que esto tiene una razón, y es que imaginémonos que toda esa vagina, que no nos olvidemos que también es un canal de parto, imaginémonos que estuviera llena de terminaciones nerviosas. Pues claro, el parto de la mujer sería imposible de dolor. Entonces, eso está muy estudiado por la naturaleza y por eso gran parte del interior de la vagina no es sensible. Y decir a las mujeres que no tienen ningún problema si ellas no alcanzan un orgasmo en la penetración, que tienen que buscar otras fórmulas que combinen para que puedan alcanzar un orgasmo sin ningún problema, ¿no? Eso también viene derivado, Marta, de este modelo tan coitocéntrico de la sexualidad y que en definitiva nos ha hecho mucho daño a las mujeres porque ahora, cuando hemos empezado a comprender mucho más la respuesta sexual femenina, es cuando hemos levantado la mano las mujeres en la ciencia y en la población, en la ciudadanía, y hemos dicho, oye, que a nosotros este modelo tan coitocéntrico, nada más centrado en la penetración, sin que haya previo un juego erótico, no nos satisface, que las mujeres necesitamos de esa estimulación del clítoris para que nuestro orgasmo sea más factible, ¿no? Todo eso, la ciencia nos ha dado los datos como para que podamos cambiar mucho de los hábitos sexuales, ¿no? Y fíjate, no sé si aquí meteríamos esa pata, decíamos antes, hablábamos de diferencias de Ya. género, hablábamos de diferencias de edad, y aquí no sé si podríamos meter también la variable diferencias en velocidades. Bueno, también fíjate, esto es muy curioso porque igual que hablábamos de las mujeres, Marta, de que creían que tenían un problema porque no tienen y alcanzan su orgasmo vaginal, muchos hombres también a veces te cuentan que, oye, es que yo no me excito solamente cuando, imagínate hombres hetero, ¿no?
cuando veo a mi mujer o a mi pareja o a una mujer en un sexo casual desnuda, sino que a lo mejor algo malo va en mí, tengo algún problema, ¿no? Y es porque también nos han transmitido muchas creencias irracionales, muchos mitos de que los hombres siempre tienen que excitarse solamente con la vista. Y eso no es verdad. Los hombres también necesitan, muchos de los hombres y los hombres en general, ser acariciados, estimulados, besados, en fin, todo lo que significa un juego erótico para a veces sentir excitación, ¿no? Así que los hombres también necesitan su tiempo y también hay que desbancar ese mito, que también sepan que no es un problema, que necesiten más estimulación que la vista para sentir que su cuerpo responde a lo que es el juego erótico, ¿no? Porque antes, fíjate, Marta, hablábamos de lo que es la respuesta sexual, ¿no? Y hablábamos de esos cambios que se producen en cada una de las fases. También quiero decir que la respuesta sexual se estimula por medio de dos grandes grupos de estímulos, ¿no? Por una parte, algo que llamamos los inductores externos, que son ni más ni menos que nuestros sentidos, o sea, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Así los seres humanos, combinando todos esos sentidos, vamos iniciando lo que decíamos, nuestra excitación, etcétera, ¿no? Vamos en el camino de la respuesta sexual. Pero también tenemos unos inductores internos, ¿no? Que son ni más ni menos que nuestras fantasías. Tener la mente, en vez de que la mente esté pensando en nuestra agenda de mañana o los problemas que tenemos que hacer, que a veces eso nos bloquea nuestra excitación, ¿verdad? Pues tener nuestras fantasías eróticas, que tengamos un contenido de imágenes en nuestro cerebro de sexualidad, ¿no? Y claro, eso todo tiene que entrar en juego para que la respuesta sexual se desarrolle de una manera adecuada. Así que todos y todas, cuando estamos en actividad sexual, tenemos que estar no solamente presentes físicamente, sino también tenemos que estar presentes con nuestra mente. Tenemos que tener atención plena a lo que es el erotismo. Y eso ahora, Marta, es una gran dificultad, porque tenemos a veces relaciones sexuales, pero nuestra mente está en otro sitio. Está pensando en lo que vamos a hacer La mañana. lista de la compra, ¿no? Que siempre se dice. Exacto. O bien, fíjate, Marta, en preocupaciones sobre nuestra ejecución, ¿no? Voy a poner ejemplos. Todos también transmitir desde aquí que tener a veces una dificultad sexual no es tener un problema sexual, ¿eh? Qué importante. O sea, quiero transmitir que todos los hombres en algún momento de su vida pueden tener problemas con su erección. Eso que se llama popularmente un gatillazo, ¿no? Que es perder la erección o no conseguirla. Eso no es patológico, es absolutamente normal. Para que sea un problema tiene que ser persistente y recurrente y que se dé por lo menos en más del 50% o alrededor del 50% de tu actividad sexual, ¿no? Eso es lo que nos debe de poner alarmas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando alguna vez hemos tenido alguna dificultad en nuestras relaciones sexuales, la mente ya empieza a ponerse en marcha y la mente empieza con una función, Marta, que tú como profesional igual que yo, es absolutamente normal. ¿Qué hace la mente? Analizar datos, hacer pronósticos, predicciones, que esa es una función fantástica que nos sirve pues, para el desarrollo de toda nuestra vida laboral, de todo lo que es el contexto externo. Pero claro, imaginémonos un varón, por ejemplo, que ha tenido una dificultad en una relación sexual, de repente ha tenido una dificultad con su erección. Entonces, en su próxima relación sexual es muy frecuente que su mente empiece eso que llamamos pensamientos automáticos, que vamos a contar aquí qué son los pensamientos automáticos. Bueno, pues los pensamientos automáticos son ese autodiálogo bla, bla, bla que tenemos en nuestra mente y que continuamente nos está diciendo cosas, ¿no? Imaginémonos a ese varón que empieza con un juego erótico y su mente empieza, cuidado, a ver si te va a ser que te vayas a perder la erección, a ver si vas a tener problemas. Entonces el varón,
como ser humano, que es normal y nadie nos ha enseñado cómo manejar esto, qué importante, ¿verdad, Marta? La psicología. Exacto. Nadie nos lo ha enseñado, entonces el varón lo que hace es estar más pendiente de lo que tiene en su mente, empieza a lo que llamamos nosotros fusionarse. Fusionarse es ni más ni menos que identificarse con esos pensamientos y entonces A creérselos, ¿no? a creérselos, Claro, ¿no? si lo estoy pensando, será por Claro, algo. será por algo. Se mete en su mente, queda atrapado en su mente y en vez de estar en el aquí, en el ahora de su relación sexual, es decir, en vez de estar pendiente de su cuerpo, de lo que está sintiendo, de cómo se excita, está ahí, atrapado en sus pensamientos. Claro, ¿eso qué es lo que ocurre? Que eso es un estímulo distractor, porque es como si estamos tú y yo, Marta, en una pantalla viendo una peli y estamos ahí súper metidas en el argumento, pero de repente empezamos a pensar en otras cosas. Pues en un momento determinado te digo, oye Marta, ¿qué ha pasado? Que no me he enterado de nada. Las dos estábamos físicamente presentes en la peli, pero estábamos atrapadas en nuestra mente y nos hemos perdido el argumento. Entonces, todas esas cosas, todas esas dificultades, por supuesto he puesto un ejemplo de varón, pero sería exactamente igual en una mujer, ¿no? Que está pendiente de lo que está sucediendo en su mente en vez de estar en su excitación, en su cuerpo, ¿no? Entonces, todas esas dificultades son las dificultades puramente psicológicas, porque es que desde aquí quiero decir que la sexualidad es psicología. O sea, no solamente es conducta sexual de una erección o de un orgasmo o de una eyaculación, es que todo eso va acompañado de una parte emocional y una parte cognitiva, que es la que hemos hablado, de esos pensamientos, de esos eventos internos, ¿no? Que hace que claramente sea un campo fundamental de acción de la psicología, porque las únicas personas que tenemos cualificación para trabajar sobre las emociones y sobre la parte de pensamientos, que es lo que hemos estudiado, ¿verdad, Marta? Somos los psicólogos y las psicólogas. Eso es un campo totalmente nuestro, ¿no? O sea que al final es una atención integral, ¿no? Integral, Al ser humano. absolutamente. O sea, no absolutamente. solamente la parte fisiológica, Claro. no solamente la parte de reacciones del Ujú, cuerpo, ¿no? ujú. No solamente la parte emocional, o sea, como el todo, El todo. que al sí. final es lo que somos, ¿no? Un Es lo todo. que somos, integrados, el ser humano, la conducta humana. Sabemos que es sociocultural, es decir, hay factores biológicos que para eso están nuestros colegas. Y desde aquí además quiero decir que, fíjate Marta, yo trabajo en un instituto de uroandrología. Y desde aquí voy a explicar quiénes son los uroandrólogos. Pues son profesionales, médicos especialistas en urología, pero que además se dedican a medicina sexual. Medicina sexual masculina en este caso, es decir, son los que entienden y saben de todo lo que es la parte biológica sobre la respuesta sexual masculina, ¿no? Entonces ellos trabajan su parte, ¿verdad? Y yo me dedico a toda la parte de psicología y sexología. Somos todo un tratamiento integral, ¿eh? Tal cual en la sexología, ¿verdad? Estamos profesionales de muy distintos campos y cada uno hacemos nuestra aportación, ¿no? Que es fundamental. Ujú. Entonces, estábamos hablando de las dificultades, ¿no? Las disfunciones, Sí. los problemas que muchos de nosotros podemos atravesar Sin y duda. lo ponemos en primera persona, no pasa nada a lo largo de nuestra vida. Y me pregunto, brevemente, ¿no? Sí. Pero, ¿y la psicología cómo aborda esto? Bien. ¿Os acordáis que antes he hablado de Master y Johnson, ¿no? Y de Helen Kaplan? Bueno, pues todos estos profesionales donde se empieza a iniciar lo que llamamos el estudio científico de la sexualidad humana, también empezaron no solamente a describir las distintas disfunciones o problemas sexuales, sino el tratamiento, ¿no? ¿Cómo podemos abordar todo esto, todas estas dificultades sexuales del ser humano, puesto que, como hemos dicho antes, son muy frecuentes? O sea, nosotros llamamos, ¿verdad, Marta?, prevalencia. Prevalencia es el número de casos que tenemos, es altísimo y además la Organización Mundial de la Salud, los datos que nos da, que son muy altos, no solamente nos dicen que son muy altos, sino nos dicen que van a ser más altos en el futuro. Luego, si quieres, hablamos de eso y por qué van a ser más altos, ¿no? Entonces, bueno, pues
de ahí surgen todo lo que se llama la terapia sexual, ¿no? La terapia sexual se inicia con estos investigadores y empieza todo lo que son una intervención y un tratamiento donde lo que nos formamos los profesionales que nos dedicamos a la intervención, que básicamente la gente que tiene competencia para trabajar en terapia sexual son los médicos y los psicólogos y las psicólogas, ¿eh? Ese es el campo nuestro. Otro campo es el de la asesoría o el de la educación, que esos ahí sí que pueden acceder otros profesionales. Pero el campo de la terapia, De la intervención, de la ¿no? Sería. intervención es médicos y psicólogos y psicólogas con formación en sexología, ¿eh? Bien, entonces la terapia sexual, que empieza con estos pioneros, ¿no? Master Johnson, Kaplan, empiezan a trabajar con técnicas para ver cómo podemos intervenir en los casos de dificultades sexuales. La terapia sexual es terapia psicosexual, lo quiero decir desde aquí, porque, como hemos dicho antes, cuando trabajas con un varón que tiene, por ejemplo, una dificultad de disfunción eréctil o una mujer que tiene problemas de deseo o problemas de anorgasmia, no solamente utilizamos terapia puramente sexual, como podría ser, yo que sé, en el caso de los hombres, una técnica de parada y marcha, que son técnicas que provienen del campo de la sexología, sino que, como hemos dicho antes, a esa falta de erección o a esa falta de orgasmo o a esa falta de deseo le acompañan muchísimas variables psicológicas. Antes he dicho pensamientos. Por ejemplo, en ese varón que tiene dificultades con su erección, oye, que no voy a poder, que a ver si pierdo mi erección, todo eso se llama ansiedad de ejecución. Pero muchas veces esa ansiedad empieza mucho antes de la relación sexual y la llamamos ansiedad anticipatoria, ¿no? Que es, madre mía, he conocido a esta persona, a ver si inicio juego erótico o no, porque yo tengo esta dificultad, a ver qué me va a pasar. ¿Veis? Va generando mucha ansiedad. Claro, el campo de la ansiedad es puramente psicológico. El campo de todo lo que son los pensamientos, el trabajo es del profesional de la psicología. Los miedos, ¿no? También. Exacto, los miedos, la culpa, los problemas, por ejemplo, de evitación. También quiero hablar desde aquí, las personas que tienen a veces dificultad en sus relaciones sexuales. Claro, el contexto de la sexualidad, que es lúdico y placentero, se acaba convirtiendo para esas personas en un contexto muy ansiógeno, donde ellos mismos, ellas mismas, se sienten examinados, tienen una autoexigencia muy alta, adoptan el rol del espectador, es decir, en vez de participar con todos sus sentidos en la actividad erótica, lo que están es observando qué ocurre en su cuerpo, a ver si tengo una erección, a ver si tengo un orgasmo, ¿no? Y eso, fijaros, ese rol de espectador les provoca muchísimos problemas, ¿no? A la hora de involucrarse en su sexualidad. Entonces, claro, muchas de las técnicas, Marta, que utilizamos también en terapia son técnicas puramente psicológicas. No solamente tenemos que enseñar a esas personas a tener un orgasmo, que eso es terapia sexual, técnicas sexuales, ¿no? O a aprender a cómo, de alguna forma, mantener sus erecciones, sino también les tenemos que enseñar cómo gestionan sus emociones, cómo se gestiona la ansiedad, por ejemplo, anticipatoria o la ansiedad de ejecución. Y también, oye, ¿qué hago yo cuando me aparecen todos estos pensamientos automáticos que hemos dicho? ¿Qué hago con ellos? Porque es que no soy capaz, por mucho que me enseñen muchas técnicas puramente sexuales para recuperar mi erección, resulta que estos pensamientos no sé cómo gestionármelos. Y eso viene todo del campo de todo lo que las técnicas cognitivas, Marta, que tú y yo conocemos, de cómo enseñamos a la gente cómo manejar todo lo que llamamos eventos internos, ¿no? Que para que todo el mundo me entienda, llamamos eventos internos o conducta interna aquella que no es observable, ¿no? Tú observas lo que haces o dejas de hacer, pero los pensamientos es algo que llamamos eventos internos y las emociones porque no se ven. Bueno, pues todo eso desde el campo de la psicología es desde el campo donde más aportaciones hacemos a la sexualidad humana, ¿no?
De nuevo, una visión integral. Totalmente integral, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar de terapia psicosexual, porque la parte psicológica es sumamente importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis pacientes no solamente les enseño cómo tener un orgasmo o cómo su dolor o un vaginismo, que es el vaginismo es una contracción involuntaria que se produce en toda la musculatura de alrededor de la vagina, toda la musculatura pélvica, y que impide de una manera parcial o total la penetración vaginal, no solamente de un pene, sino que es desde un espéculo en una exploración ginecológica o de poner un tampón, por ejemplo, para la menstruación, ¿no? Entonces, todo eso requiere trabajar de una manera integral con los 3 niveles de respuesta que conocemos. La respuesta motora, ¿no? Que es lo que se ve, El hacer, ¿no? La actividad. claro, y otra parte que tiene que ver con la parte cognitiva y con la parte emocional, ¿no? Completamente. Así que es una intervención muy integral, junto, como decíamos antes, con otros profesionales que nos acompañan, porque desde aquí yo también quiero decir que es que cuando alguien tiene una disfunción sexual es muy importante que vaya al profesional médico adecuado, ¿eh? A ginecología, en el caso de las mujeres, y a uroandrología, en el caso de los hombres, porque en muchos casos hay problemas médicos importantísimos que deben de ser explorados y tenidos en cuenta a la hora de hacer todo lo que es la historia clínica, tener los informes pertinentes, ¿no? Ujú. Pues qué interesante, miren todo esto que nos estás contando. Yo no me quiero dejar en el tintero algunas cositas que has dejado, que has Bien, dicho, luego lo hablamos. Una claro, de ellas claro, decías que la Organización Mundial de la Salud sí, preveía, ¿no? Que mayor, pronosticaba que iba a haber mayores problemas sí, de disfunciones sexuales en en el, unos años. sí. ¿Y se sabe a qué adolecen o a qué pueden Eh, referirse? sabemos cosas, no todo, pero ya tenemos variables que sabemos que están ahí y que realmente nos pronostican que o modificamos. Esto es como lo del ambiente, ¿no? Que toda la hecatombe que vamos a tener ambiental. Hay cosas que sí que sabemos que van a contribuir a esto. Y esos aumento de la incidencia es número de nuevos casos, ¿no? Que va a haber mayor incidencia, es básicamente por el modelo sexual que tenemos. Claro, tenemos un ¿Seguimos en ese modelo coitocentrismo? total, seguimos en ese modelo. A la gente le cuesta muchísimo trabajo entender y quizás los profesionales también tenemos aquí que entonar un mea culpa, ¿no? Y decir, oye, qué cosas que sabemos desde hace ya mucho tiempo no estamos transmitiendo bien. O sea, no se hace permeable a la población, se queda mucho en la academia. La academia, ya lo sabes tú, Marta, que eres profesora universitaria, es la universidad. Ujú. ¿Qué pasa? Que aunque tenemos estos datos de hace mucho tiempo, no sabemos transmitirlos o no llegamos, ¿no? Para entender que, como he dicho antes, estos modelos tan coitocéntricos, es decir, donde la penetración y el coito es el fin último de la sexualidad, pues nos están llevando a muchísimas dificultades con nuestra sexualidad. Luego también contexto que tenemos que es neoliberal, ¿no? Claro, la conducta sexual humana no solamente es biológica y psicológica, está atravesado por la cultura y la sociedad. Entonces, es también obvio pensar que en esta sociedad de refuerzo inmediato, consumo inmediato, pensar que la sexualidad permanece ausente. No, Aislada, no, no. está totalmente implicada en este modelo. Entonces, ahora mismo queremos no tener un orgasmo, tener 7 en una relación, incluso muchos hombres acuden a consulta y mujeres. Oye, yo lo que quiero es que me enseñes a ser multiorgásmica. O sea, dices, pero es que eso, pero ¿para qué quieres ser multiorgásmica, no? No hay ninguna necesidad de tener esa meta, o el hombre que quiere eyacular 3 o 4 veces en un mismo evento, ¿no? En un mismo performance sexual, ¿no? Toda esa demanda de un producto de consumo en la sexualidad, de cosificar de alguna manera esta actividad, nos lleva pues, a que todo eso que antes hemos hablado, la ansiedad, cada vez sea más grande, o sea, cada vez
yo tengo más chicos jóvenes y más chicas jóvenes con problemas que hace 15 años yo no veía en ese rango de edad, ¿no? Para mí era muy difícil ver a chavales de 17, 18 años con disfunción eréctil. Pero así, no digo con problemas de erección, hablo de una disfunción eréctil. Y mujeres pues con unos problemas de dispareunia brutales. Mujeres de 17, de 16, fingiendo orgasmos también. O sea, tiene que ver con que tenemos que tener una educación sexual, Marta, una educación sexual integral, que eso no consiste en que el instituto vayamos los profesionales a dar un taller. Eso es mejor que nada, pero eso no es educación sexual integral, ¿no? Y que cuando hablamos de integral no solamente es enseñar como nos piden, oye, que enseñemos o transmitamos información sobre infecciones de transmisión sexual, que eso está bien porque hay que practicar, fíjate, también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que lo que llamamos la salud sexual se adquiere por medio de la práctica de un sexo seguro, sin lugar a dudas, responsable, sin lugar a dudas, libre de coacción o violencia. Luego hablamos consensuado, fíjate, ya 4 características, y luego lúdico y placentero. Todas esas variables son las que tenemos que fomentar los profesionales de la salud. Pero claro, no se puede quedar solo en que transmitamos modelos, vale, infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos, todo eso está muy bien. Pero también tenemos que transmitir modelos positivos de sexualidad. ¿Cómo alcanzar el placer? O sea, cómo que haya un crecimiento erótico, que todo esto que tú y yo aquí estamos hablando, que este conocimiento científico tiene que servir no para que se quede entre unos pocos, sino para que lleguemos a toda la población y les enseñemos cómo pueden practicar su masturbación, su juego erótico con otras personas, de manera que puedan, no solamente que su sexualidad sea más satisfactoria, sino que también no se queden anclados en modelos que claramente les van a tener muchísimas dificultades, ¿no? Y eso es una labor que falta por hacer. Todavía, Marta, nos siguen preguntando a los profesionales cosas que dices, qué barbaridad, si esto ya se sabe desde hace, yo qué sé, 80 años, 90 años, ¿no? Todavía nos preguntan si hay 2 tipos de orgasmo femenino, uno clitoridiano y otro vaginal. Y esto lo dijo Freud. Imagínate de qué años nos estamos hablando, Marta. Lo que pasa es que Freud, como todo profesional, todo científico, es producto de su época. En su época no había los conocimientos que tenemos ahora sobre fisiología. Y ya sabemos que hay un solo tipo de orgasmo. El orgasmo a nivel fisiológico son unas contracciones rítmicas sumamente placenteras que pueden llegar hasta que nada más sean genitales, hasta que alcancen órganos internos como es el útero, en el caso de las mujeres, y la próstata, ¿no? Y hay 1000 formas de conseguirlo. Por lo tanto, ¿por qué va a ser vaginal o clitoridiano? No, mire usted, hay uno y se consigue de 1000 formas. Y como hemos dicho antes, para las mujeres la forma más sencilla, más corta de alcanzarlo es por estimulación del clítoris, ¿no? Entonces, todavía hay mucha desinformación, hay muchos mitos del conocimiento sexual y nos falta mucho por hacer. Y esas variables, es la que nos llevan a hacer esos pronósticos nada halagüeños con respecto a la sexualidad humana, ¿no? Pues que quede aquí este reclamo. Sí, No miren. ojalá, llevamos tanto tiempo reclamando esto. Y es que todavía, Marta, el sexo está lleno de tabúes y lleno de estigmas. Pensamos que ya nos hemos liberado y tal, pero eso no es cierto. Ahora hay otros tabúes y todavía hay mucho estigma que rodea a la sexualidad humana, Sin ¿no? duda, sin Así duda. que por eso este podcast, ¿no? Que tú llevas, que tú diriges, es tan importante, acercar la ciencia a todo el mundo. Y en muchos casos, como tú decías, en algunos momentos desde la academia, Ya, en otros momentos desde gente que trabaja en la práctica clínica, claro, en otros momentos desde gente que gestiona por entidades supuesto. importantes y en otros momentos todo, Todo. ¿no? Sí, O sea, sí, al sí. final, de nuevo, una visión integral de la Sin duda. psicología, que es a lo Total. que nos dedicamos, ¿no? Total. La Total. investigación, todo esto. Claro, y Bueno, que se tiene además que unir, porque los claro, clínicos nos claro. debemos de basar en terapias basadas en la evidencia. Marta, qué importante, ¿no? Desde aquí transmitir que la terapia es un arte,
en el sentido de que el terapeuta tiene que trabajar, como tú antes me decías muy bien, las habilidades de psicólogo y de psicóloga, ¿no? Para llevarlas a la clínica, y que eso es muy importante, pero que su conocimiento y todas las técnicas que utilice en su espacio no nos debemos de olvidar que tienen que estar validadas científicamente, ¿eh? Que la terapia y la clínica no está ausente de la investigación. Por eso hablamos de terapias basadas en evidencia y es muy importante, ¿no? Completamente. Mm. Pues miren, siento decirte que, Que se nos acaba que el se nos ha tiempo, acabado el claro, tiempo, claro, pero vaya, ha sido claro. un verdadero placer. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Qué importante la información. Sí, qué Solo ya importante. una parte importante es Sí, la información, no solo, pero una parte importante es claro, estar bien informados, qué sin duda, narices, sin ¿no? duda. Y ya luego la siguiente es todo lo demás, Claro, y pero todo lo demás, pero es verdad que el conocimiento, en este caso sexual, nos hace libres, claro ¿no? que sí. Libres de poder tomar elecciones más seguras, más placenteras, en definitiva, que nos ayuden a nuestra salud sexual, que forma parte de la salud integral, ¿no? Tú decías, el conocimiento nos hace libres. A mí me gusta mucho decir también, la información es poder, Sin duda, sin duda. ¿no? Sin duda, esa libertad está basada en ese poder que te da manejar datos que están comprobados y que nos llevan a cambios y modificaciones que nos ayudan muchísimo a mejorar Claro que en sí. este sentido en la sexualidad, ¿no? Claro que sí. Pues, si te parece un poco para seguir la Sí, estructura del programa que sí. tenemos en las entrevistas individuales, me gustaría no acabar Hmm. la entrevista sin preguntarte, bueno, quién eres tú, ¿no? A nivel profesional, Vale, quiero decir, ¿quién nos está dando esta vale. Esta información? información. Bueno, pues yo soy licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Y tengo la especialidad de psicología clínica, es decir, soy psicóloga especialista en psicología clínica. Después todo mi posgrado lo he hecho en sexualidad humana y luego terapias de tercera generación, ¿no? Y bueno, me dedico fundamentalmente a lo que es la sexología, o sea, la práctica clínica de pareja y sexualidad, y soy profesora de másteres universitarios de posgrado, o sea, tanto aquí en España como fuera en Latinoamérica, ¿no? Donde también llevamos muchos títulos de universidades españolas para el posgrado en sexualidad humana, además con mucho éxito, porque quiero decir desde aquí que España y todo lo que es el campo de la sexología está muy bien cotizado, muy bien, bueno, pues tiene muy buen currículum, tanto en Latinoamérica como en Europa, o sea que somos pioneros y nos cotizan mucho como profesionales bien formados. Así que me dedico esa parte, que es la clínica, la parte de la docencia y luego investigación, pues he presidido muchos congresos españoles y europeos y he sido también presidenta de comité científico de congresos mundiales en sexualidad humana porque he presidido federaciones, la Federación Española de Sociedades de Sexología y también formado parte de la junta directiva de federaciones europeas, ¿no? Así que pues el campo de la investigación para mí también es muy importante y es parte de mi práctica habitual profesional. Así que, Marta, ese es mi campo. Por supuesto, también veo en clínica, como decía antes, y es que la sexualidad es psicología, o sea que también trato depresión, ansiedad, todas esas cosas que se dan tanto en las disfunciones sexuales como en los problemas de pareja, ¿no? Y ese es mi camino profesional y mi práctica profesional, así que una gran pasión, ¿no? Desde luego, y Sí, dedicación, sí, dedicación. sí, y dedicación. Pues juzguen ustedes mismos, como les decimos aquí, vosotros mismos juzgad si, bueno, la información que hoy hemos traído es adecuada, de suficiente calidad y rigor para tenerla en cuenta. Miren, me despido. Bueno, qué pena, se me ha pasado Em, rapidísimo, así que Marta, insisto, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer poder compartir con una profesional que admiro tanto como eres tú y que llevas tan bien todo esto y que me parece un proyecto maravilloso
¿no? Y una labor maravillosa lo que puede hacer un podcast, trayendo a gente experta en un campo para En que... su campo. En su campo, para que divulgue, porque una parte muy importante de nuestra profesión es la divulgación. Sin duda. Así que nada, Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miren, muchas gracias a todas las personas que habéis visto o escuchado un día más un capítulo en Psicolab. Y acabo, como siempre, parafraseando a una de mis películas favoritas, Miren, Amanece que no es poco, Wow. diciéndote, todos éramos contingentes, pero tú eras necesaria. Miren, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.